bienvenidos a mi canal. Qué bueno que nos vemos otra vez. Estamos nuevamente ya terminando un mes. El primer mes del año cuenta hoy 29 días. Hoy estamos a 29 de enero del año 2025. El primer mes ya está casi cayendo. El viernes pues termina el mes de enero. Estaríamos a 31, Día de la Nacional de la Juventud en República Dominicana. Ayer se anunciaron los nominados a premios Soberano, un premio que con el paso del tiempo ha ido perdiendo relevancia e interés de la gente, sobre todo después de la pandemia, un premio que pasó prácticamente a la irrelevancia total, aunque todavía hoy hay mucha gente que le atribuye mucha importancia, pero lejos están aquellos días donde el país se detenía porque iban a anunciar los nominados. Recuerdo yo años 2015, 2014, fueron años de mucha efervescencia. A principios de la década de los 2000, cuando todavía era Premios Casandra y que no se había dado aún el conflicto entre la familia Damirón y Rivera Damirón y los dueños del evento, que es la Acroarte, la Asociación de Cronistas de Artes, y el mismo patrocinador. Ya en la década del 2010 en adelante, pues este premio, 2010, 11, 12, no recuerdo el año exacto, por este mismo conflicto en el que la familia Damirón, principalmente uno de los hijos mayores de Casandra, pues planteaba que había detrás del evento una comercialización extensiva. Ellos que se han dedicado toda la vida, principalmente Checheo Rivera, creo que se llama, Damirón. Ellos exigían que a principios de la década de 2010, que si había una comercialización, si había ganancias del premio, ellos como herederos y los garantes del uso del nombre y la imagen de su madre y del legado de esta, pues tenían que participar de los beneficios. Y esto llevó a un conflicto que terminó rompiendo, pasó de Premios Casandra a un apelativo que se le había para referirse a ella como la Soberana. Eso generó un escarceo, le pusieron Premio Soberano, y el gran premio de la noche, que era el Gran Soberano, era el soberano que se entregaba. Le pusieron el Soberano y al premio grande el Gran Soberano. Es un premio que, y en los tiempos que estamos viviendo, que las generaciones más jóvenes no entienden, no le dan gran importancia y ha ganado mucha irrelevancia. Aún hoy hay mucha gente que eso le mortifica, que eso le amarga. Yo he tenido el chance de en un par de ocasiones asistir al premio. Es una experiencia interesante. Hay mucha gente que siente la necesidad del reconocimiento, está dentro de la pirámide de Maslow, que es una de las cosas que nos motivan, y no menos importante es pues reconocer que el premio aún tiene un peso en la psique de gran parte de la gente, pero el premio ha perdido sintonía porque se ha anquilosado. En los últimos años puedes comparar las categorías de nominados en las principales y siempre es la misma gente, muchas categorías llenas de irrelevancias, siempre hay formas de manejar a los nominados, hay que caerle bien a una parte importante de la planilla del premio, de quienes forman la languideciente Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana, y es de verdad tedioso. Igual, mucha gente espera el premio, espera la ceremonia, lo ve, es un evento que cuenta con una producción y una inversión importante, aunque eso ha cambiado en los últimos años, con la salida del financiamiento de cervecería, que desde hacía ya años los nuevos propietarios mantenían el financiamiento puramente porque le estableció un vínculo entre la empresa
que ya está en manos de extranjeros y un problema que ellos identificaron, que era la pérdida de sentido de pertenencia de la marca hacia el consumidor dominicano, y a través de esto tratar de amortizar ese sentimiento. Entonces, en el momento que ya eso pasó a la irrelevancia, la empresa sacó su dinero porque ya no tenía la gran utilidad. Hoy es patrocinador, partner, no sé qué vaina. Igual a los nominados, felicidades, a los que están pataleando los premios, los reconocimientos, el afecto ni la lealtad se reclaman. Muchos de ustedes posiblemente entienden que merecen un reconocimiento, que merecen ser tomados en cuenta, pero quien premia es quien decide. Y si quienes evaluaron entendieron que no, o una mayoría no les favoreció para estar dentro, pues entonces tampoco hay que rasgarse la vestidura ni salir a mendigar reconocimiento. El fin de semana hubo una situación con Colombia. Colombia es un país interesantísimo, porque en Colombia era de los pocos países donde la izquierda, que dominó todo el espectro en la región, no logró permear de la manera que lo hizo en Ecuador, Argentina, de la manera que lo hizo en Chile con Bachelet, o de la manera que lo hizo en Perú con Humala en el 2010, o de la manera que sucedió 2011 por ahí, o de la manera que sucedió en Venezuela, o que sucedió en Brasil. No, Colombia se mantuvo firme y por muchos años no apostó al salto al vacío de esta izquierda socialitoide rancia que solo, bueno, Paraguay, Uruguay, esos países todos fueron conquistados por el romanticismo pendejo de la promesa de un paraíso de todos iguales del socialismo y de la justicia social. Colombia mantuvo otro rumbo, mantuvo claro lo que quería en este primer cuarto de siglo, hasta los primeros 20 años del siglo XX, que tuvo dos buenos gobiernos, el del gobierno de Uribe, que empujó a Colombia por otro sendero, y el gobierno de Santos, que ayudó a consolidar muchas cosas, aunque él la cagó en otras tantas, y ya finalmente el gobierno de, ahora se me escapa el nombre, el último, el que le entregó a la rata de Petro, pues ya fue el principio del fin de esa resistencia. Pero Colombia escogió dentro de las opciones que tenía. Pudo haber elegido mejor, pero eligieron a quien entendían ellos que iba a hacer justicia. Luego de un 2019 lleno de protestas, de cierres y bloqueos, que fue la brisita bolivariana, aquella impulsada desde Venezuela y financiada en países como Ecuador, en países como Chile, en países como Colombia, e intentada implementar en nuestro país en enero o febrero del año 2020, pero aquí parece que no tenían muy bien penetradas todas las estructuras para lograr lo que se dio en esos países. En República Dominicana no pasó por eso, pero crean que se hizo el esfuerzo, y eso lo confesó el mismo Diosdado Cabello. Pero Colombia sucumbió en el 2022 a los encantos de Petro. Petro es un político que tiene una historia un tanto discutible, y que fue alcalde de la ciudad Bogotá, que venía de la militancia en grupos terroristas de Colombia, y que algunos no le atribuyen a él tal vez el protagonismo que él mismo se atribuye, etc. Llegó a presidente. Todos sabían las debilidades de Petro. Algunos no la creían, pero todos sabían que Petro iba a hacer un salto al vacío en Colombia. Y el domingo muchos tuvieron que darse cuenta de que realmente habían dado un salto al vacío. Estados Unidos tiene nuevo presidente, nuevo gobierno. Este presidente llegó con una serie de promesas. Estados Unidos, durante los años de Biden y Kamala Harris, vio cómo la inmigración ilegal o la inmigración de cualquier otro tipo dejó entrar a su territorio millones de personas sin depurar lo suficiente, que no tenían el mérito para estar allí. Países como Venezuela o países de Centroamérica
vieron pasar y vieron salir, Venezuela vio salir muchos delincuentes que fueron enviados a territorio americano, por la razón que sea, y eso ha pasado con anterioridad, como lo que pasó con Cuba y a principios, finales de la década del 70, principios de la década de los 80, y aquello que se dio, y que hay hasta una película, Tony Montana, eso se escenifica en ese Miami que recibió un montón de gente de Cuba, muchas de ellas sacada de las cárceles, algunos presos políticos, pero otros delincuentes comunes. Y eso pasó con esa oleada que se dio hacia Venezuela, de República Dominicana, la vuelta por México, expulsó hacia Estados Unidos 250.000, 300.000 dominicanos en todo el tiempo que eso duró. No son datos míos, son datos que se publicaron ayer, datos que salen de la República Dominicana y de otras fuentes. Ayer lo publicaba el Listín Diario. Y Colombia y este presidente prometió devolverle la paz a aquellas zonas donde esta inmigración llegó y empezó a provocar problemas. Nueva York, Ohio, en estados como Massachusetts, etc. Esta realidad es latente, esta realidad se vive de manera cotidiana, como la inseguridad ha ido creciendo y la zozobra también. Y no es nada, no es un invento. Y es la promesa que ha hecho el presidente Trump a sus votantes y los funcionarios que él tiene en estas posiciones para expulsar a los delincuentes que han sido primeramente condenados, que tienen procesos abiertos en Estados Unidos, como ayer que en el Bronx fue detenido el líder de una banda del Tren de Aragua en una redada en el Bronx, que había este hombre sido acusado de un montón de delitos en Denver, Colorado, y también en Aurora, otra ciudad de ese estado cercano a Denver. Este caballero era líder nada más y nada menos que de la archiconocida banda El Tren de Aragua y fue detenido ayer. O sea, todo esto que estoy diciendo es para que entiendan cómo se llega al domingo pasado. El domingo pasado se llega porque ya de antemano se había comunicado el gobierno de Estados Unidos con los países de Latinoamérica para decirle, miren, cuando lleguemos vamos a salir, tenemos identificado, vamos a hacer el trabajo que tengamos que hacer para enviarle a sus nacionales que están delinquiendo en Estados Unidos, que son la zozobra, que tienen problemas con la justicia, y se los vamos a mandar. Y la mayoría de países accedió y firmaron el acuse de recibo de que hemos recibido la información. Y Petro se levantó borracho, y quién sabe qué más, el domingo, y empezó a tuitear y a bravuconear con el presidente Trump. Y Trump no está jugando. Miren, a ustedes les puede caer mal o les puede caer bien, pero deben de reconocer de que él ha llegado lo suficientemente determinado para hacer cumplir sus promesas de campaña. Así en el camino, judicialmente, estas decisiones que él tome sean desafiadas en la justicia legalmente y muchas de ellas se suspendan, porque Estados Unidos tiene un aparato legal, judicial y una estructura institucional que permite eso, pero las que no sean desafiables en la justicia se van a cumplir. Entonces se da este bravuconeo de Petro y Trump no estaba blofeando. Trump inmediatamente respondió y respondió contundentemente. ¿Y qué sucedió? Bueno, una crisis dentro del gobierno de Colombia. Hay un montón de situaciones internas, pero ayer conocimos a través de una nota publicada por la FM, una importante radio de noticias y opinión de Colombia que cubre todo el país. Ellos hacían eco de un trabajo publicado en el New York Times que asegura que Laura Sarabia, que es la mano derecha de Petro, que se ha visto envuelta en unas situaciones que no han quedado muy claras de las que se ha librado, pues habría tenido que hablar con el presidente Uribe para que Uribe moviera sus fichas con sus amigos en Washington y poder resolver el lío que había armado el borracho Petro. The New York Times publicó este martes un artículo que cuenta lo que pasó detrás de cámara para superar la crisis diplomática que se desató entre los gobiernos de Gustavo Petro y Donald Trump.
a raíz de la negativa de Petro de recibir el domingo pasado un avión con deportados colombianos. De acuerdo con una investigación, personas cercanas a Petro y 3 expresidentes, incluido Álvaro Uribe, intervinieron rápidamente trabajando con contactos en Washington para ayudar a desactivar una crisis que amenazaba con devastar la economía colombiana y trastornar las relaciones en la región. Al respecto, New York Times, citando a un funcionario con conocimiento de los hechos, el expresidente Uribe al parecer llamó a Laura Sarabia, designada canciller de Colombia, para ofrecer ayuda. Según el diario, ese funcionario dijo que Uribe habría llamado a Sarabia y le habría dicho esencialmente: tenemos diferencias con el presidente Petro, ha cometido un error, pero tenemos que resolverlo. ¿Cómo puedo ayudar? Sarabia, añade en el medio, le pidió a Uribe llamar a Washington, incluido el nuevo secretario de Estado, Marco Rubio. El expresidente Álvaro Uribe, sin embargo, tiene otra versión. Según él, no fue Sarabia quien lo llamó directamente, sino un tercero que ninguna participación tiene en la política. Posteriormente, él pidió que se hiciera una conversación con ella por teléfono. Me dijo que la señora canciller necesitaba urgentemente hablar conmigo. Le dije que hiciera una comunicación de los 3, un 3-line o 3-way. La señora canciller me dijo que ya tenía una solución que estaba consultando, que había leído nuestro comunicado, un comunicado que había publicado el partido de Uribe en la red social. Le dije que ojalá que el tema requería una solución urgente y terminó la comunicación, dijo Uribe en su cuenta de Twitter. Sarabia, por su parte, sí reconoce que llamó a distintas personas, incluidos los expresidentes, para buscar las soluciones a la crisis. Las relaciones internacionales deben estar por encima de las agendas domésticas. Las llamadas que realicé a diferentes gremios, expresidentes y cancilleres respondieron a ese principio. Agradezco la disposición de cada interlocutor, quien conocen el contenido de nuestras conversaciones y compartieron el propósito de promover la calma en el debate nacional. En esas conversaciones resalté que el equipo designado por el presidente estaba actuando de manera diligente y conforme con los canales diplomáticos, al igual que los interlocutores en Estados Unidos, todo esto en aras de proteger los intereses de ambas naciones. Bueno, como ya dije, cómo empezó todo y cómo terminó. Los países, la democracia es tal vez de un sistema que está sobreestimado. Y llegará el momento en que las sociedades podremos discutir tal vez un sistema híbrido, un sistema distinto, un sistema diferente. Pero aquella afirmación de que los pueblos no se equivocan cuando eligen es completamente falsa. Claro que el soberano se equivoca, como lo llaman. El poder del pueblo, demo y kratos, esa es la definición. Pero es realmente, esa es la etimología explicada, pero es realmente la definición original, auténtica de democracia. Claro que no, no es la de los griegos. Es algo que aparece en algún punto de la historia en los últimos 4 o 3 siglos a discutirse y termina ganando preponderancia a partir del siglo XVIII o siglo XIX, con el surgimiento de la primera, para muchos, para otros no, democracia americana, que no es una democracia, es una república que se vale de elementos de la democracia para sostener sus instituciones. Pero es básicamente una república, esa es su definición, que es Estados Unidos. Y Colombia cometió un grave error, la gente hastiada tal vez por los políticos que solamente se ocuparon durante el último tramo de las cosas de los políticos. Que así es que llamado cuando los políticos solamente se ocupan de las cosas que les benefician a ellos o que complacen sus egos. Y termina entonces el interés general y las cuestiones de la gente puesta en un segundo plano, y la gente entonces se encojona o pasa cuando choca aquello de la revolución de las expectativas con la frustración general y el deseo de venganza. Es una cuestión complejísima. Y Colombia eligió a un hombre díscolo, inepto y bruto para que le dirija. No el mejor dentro de sus iguales, sino el más incompetente posiblemente dentro de los mediocres. Y eso ha sucedido
con Colombia, y por eso estamos viendo todo esto. Y dirán algunos, pero no opinan lo mismo de Trump. Yo tengo muchas reservas respecto a Trump y creo que encaja también en el mismo lugar que estoy acabando de definir. Y creo que lo que está pasando en Estados Unidos es producto de lo mismo que hemos visto casi en todos los países de Occidente. Durante mucho tiempo el poder político en Estados Unidos se ha venido ocupando de las cosas del poder, de los poderosos y de los asuntos de los políticos, y eso es que trae a Trump a la colada. ¿Es Trump la mejor opción? Creo que no. Creo que las mejores opciones andan por ahí, con miedo a tener que lidiar con todos los demonios que están desatados desde hace décadas dentro de la Unión Americana. Pero es el que gobierna, igual que es Petro el que gobierna Colombia. Entonces, Colombia, en una disputa con este gigante que es Estados Unidos, iba a terminar aplastada. Al final, la señora Sarabia, Álvaro Uribe y los demás presidentes pusieron a Colombia por encima de las cosas de la política. Y por ello se pudo salvar la situación, la crisis que se dio el domingo, y no tuvieron que los colombianos pagar los platos rotos de un borracho trasnochado que empieza a escribir tonterías en una cuenta de Twitter. Nos vemos en un próximo video.